Abran sus Biblias en el libro de Filipenses una vez más. Esta es la tercera enseñanza de la serie sobre el libro de Filipenses. Déjenme orar una vez más pidiendo ayuda al Señor. Señor, tu gran poder y tu gran bondad me inspiran, y tu humildad me inspiran a venir ante tu trono de gracia con grandes peticiones. Nunca una petición puede ser demasiado grande para vos. Señor, sabes cómo en la madrugada el sueño huyó de mí, pensando en la necesidad de que tu nombre sea puesto en alto hoy, de que sea separado de todo otro nombre, de que sea dignificado en su proporción adecuada, correcta, sobre todo otro nombre que se nombra. Y cómo, Señor, gemían los secretos suplicándote que nos visites hoy, que de alguna manera rompas los cielos y desciendas y des testimonio de vos mismo tanto a tu pueblo que te ama y te espera y te necesita tanto, como aquellos que todavía no te conocen de manera personal y experimental, pero que hoy están entre nosotros. Te suplico que lo hagas, Señor, que tu sabiduría y que tu poder y libertad reposen sobre mí en el día de mi debilidad. Amén. Hemos establecido hasta ahora que el tema principal del libro de Filipenses es cómo vivir una vida de gozo y de paz en medio de todas las dificultades, desafíos y aflicciones propias de la vida bajo el sol. Y vimos que el apóstol Pablo, el escritor de esta carta, tiene el propósito de enseñar a la iglesia en Filipos a poder perseverar hacia la madurez en este estado de felicidad y de paz, pero no solamente a nivel individual, sino que él quiere enseñarles a hacer todas estas cosas en comunidad, es decir, como una gran familia, como una gran iglesia, y a poder atraer a otros a una correcta relación con Dios. Hay varios textos cruciales que resumen el mensaje del libro. En el capítulo 2, en el versículo 15, encontramos esta declaración del apóstol Pablo que resume su mensaje. Sean intachables, les dice, y puros, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Alguien dijo una vez que si simplemente alguien habla sobre el sufrimiento va a tener un gran público, porque en la vida tarde o temprano todos lloramos. Y también tarde o temprano lloramos descontroladamente. La vida es dura, la vida no es color de rosa, todos lo sabemos. Aún los niños saben algo acerca de esto. Simplemente las cosas debajo del sol no funcionan como deberían funcionar. Nosotros sabemos, dentro de nosotros, seamos cristianos o no seamos cristianos, que la armonía de este mundo ha sido rota radicalmente y que la historia de la humanidad es una gran masa de sufrimiento. Que la cervical de los hombres está quebrada, que todos llevan grandes cargas y que por lo tanto detrás de las sonrisas superficiales con las que muchos se saludan hay depresión, hay cicatrices y hay heridas que todavía no han sanado y que no saben cómo sanar. Sin embargo, el mensaje del cristianismo es que el hombre puede, a pesar de todas las aflicciones de la vida, a pesar de todos los obstáculos, vivir una vida de
paz y de gozo más allá de todo entendimiento, que alguien puede permanecer firme y vivir una vida digna de ser vivida, pero solo si se tiene una correcta relación con Dios. Ese es todo el mensaje del apóstol Pablo en este libro. Él nos enseña que la clave para poder vivir una vida digna de ser vivida es conocer quién es Dios, qué ha hecho a favor de nosotros a través de Cristo, y relacionarnos correctamente con Él, que si lo hacemos así, sin importar las circunstancias, seremos felices, profunda y hondamente felices. Todo es una cuestión de cimientos, de sobre qué ponemos nuestra confianza respecto a nuestra identidad, a qué promesa le estamos creciendo respecto a nuestra felicidad, a qué Dios estamos invocando. Como hemos visto, hay dos textos más que resumen muy bien el contenido del libro. Uno es Filipenses, capítulo 4, versículo 4, donde Pablo dice, y él lo dice desde la cárcel, eso es sumamente significativo, él dice, alégrense siempre en el Señor. Otra vez les digo, dice el apóstol Pablo, alégrense en el Señor. Y eso explica y define los alcances, las dimensiones y las posibilidades de la vida cristiana. Si no sos cristiano y estás acá, te digo, es posible ser siempre feliz. Eso parece imposible allá afuera porque la felicidad se concibe en términos de azar. Me tocó ser feliz, no me tocó ser feliz, quizás hoy lo sea, mañana no lo sea, pero Pablo dice que a través de una correcta relación con el Dios infinito y personal, que es capaz de aguantar toda la carga de la vida y de satisfacer los anhelos más profundos del corazón, aun si estamos en una cárcel como Él, es posible ser profundamente felices. Y por lo tanto estar fuertes y salir adelante y no ser doblegado por los vientos adversos de ninguna tribulación. En el versículo 13 del mismo capítulo, él dice en medio de su pobreza y de su envejecimiento acelerado en la cárcel y de todo lo que se agolpa sobre él, todo lo puedo por medio de Cristo que me fortalece. Podríamos traducir interpretativamente este texto de la siguiente manera: soy capaz de salir adelante en cualquier circunstancia por medio de las fuerzas que me da el Cristo con el que me relaciono. Eso es cierto, y Pablo dice eso es cierto de todos los cristianos. Es una realidad para todos los hijos de Dios, sin importar sus circunstancias. Esto ha sido así históricamente. Cuando las grandes crisis han sobrevenido al pueblo de Dios. Y recuerden, Pablo está escribiendo a cristianos que se encuentran en cierta medida bajo persecución y que pronto estarán en una gran medida bajo persecución. Ellos se enfrentarán al martirio. Y el mundo los va a ver a estos cristianos siendo colgados de cruces como su Señor cantando. Felices, inefablemente llenos de fortaleza. Y entonces el mundo va a preguntarse, por primera vez, ¿quién es el Dios de estos hombres? ¿Quién es ese Cristo? ¿Cómo alguien puede ser crucificado? ¿Cómo a alguien se le puede arrebatar su mujer, sus hijos, su sangre, su misma vida, su libertad, su todo? Y todavía ser feliz. La respuesta es, hay un Dios personal e infinito, imposible de ser comprendido, infinito en valor, irresistible en hermosura, que lo sacia todo, que lo puede todo. El mundo está pronto a ver, recuerden, Filipos fue la primera ciudad europea en ser evangelizada, perteneciente al gran imperio romano. Pronto ellos serán puestos en medio del Coliseo, las fieras saldrán, ¿y qué es lo que el mundo verá? Cristianos grandes y pequeños, ancianos y niños, abrazados juntos en medio de la arena, pidiendo compasión por sus opresores. Nunca había sucedido algo así. Nunca había pasado algo así. Y entonces todos se van a preguntar, ¿por qué la aflicción, la persecución, la enfermedad a nosotros nos quiebra, pero a ellos no? ¿Qué hace la diferencia entre eso y nosotros? ¿Por qué ellos son felices
contra todo pronóstico, ¿por qué son tan inexplicablemente felices y tienen paz? ¿Y por qué nosotros no la podemos encontrar debajo de ninguna piedra? Todo se debe a este Dios, el Dios vivo y verdadero. Esa es la explicación del cristianismo. Y hoy quiero destacar que todo el consuelo y la instrucción y la fortaleza que esta carta ofrece solo es posible para cierta clase de personas. Ya lo dije, lo voy a repetir, es algo sumamente básico y obvio. Solamente cierta clase de hombres pueden vivir como el apóstol Pablo. Aquellos que tienen la misma relación con él, es decir, solamente los cristianos. Esta carta no es universal, no está dirigida a todos los hombres. Las promesas que acá se encuentran no pueden ser aprovechadas por cualquier hombre, sino exclusivamente y solamente por aquellos que tengan una adecuada relación con Dios. Solamente para ellos. Y así es con todas las epístolas del Nuevo Testamento. No tienen nada que decir al hombre no cristiano, excepto que necesita a Dios y debe urgentemente reconciliarse con Él. Pero no hay ninguna promesa para ese hombre. No hay ningún mensaje que Dios tenga para él, excepto que necesita ser salvado. Y que Dios y que Cristo es la respuesta a todos los grandes interrogantes de su vida. Todo lo demás es para aquellos que ya han pasado a reconciliarse con Dios. Así que Pablo, en esta carta y en todas sus cartas, ofrece consuelo siempre sobre ciertos fundamentos, sobre ciertos encabezados. Siempre él va a establecer la doctrina y luego va a abrir un gran por tanto. Ustedes pueden tener consuelo en medio de todas las cosas. Por tanto, ustedes serán más que vencedores en cualquier circunstancia. Si queremos aprovechar el contenido de esta carta, por lo tanto, debemos preguntarnos qué es un cristiano. Si fallamos en este punto, simplemente vamos a fallar en todo lo demás. Si no tenemos en claro quién es un verdadero cristiano, y si esta pregunta hoy fuese bien respondida, cuán grandemente limpiado sería el nombre de Dios. Porque a causa de que esta respuesta es mal respondida, el nombre de Dios sufre. Y las personas no se acercan al cristianismo y no creen en el cristianismo porque muchos que representan el cristianismo no son cristianos, en lo más mínimo son cristianos. Los verdaderos cristianos son estos que se abrazan en el Coliseo romano con paz, orando, pidiendo misericordia para sus verdugos. Son los que están colgados cantando en las cruces. Son los niños que enfrentan el martirio antes de negar a Cristo. Esos son los verdaderos cristianos. Pero a causa de que en Occidente el evangelio de la prosperidad y un evangelio humanista han torcido completamente las características y las condiciones del cristianismo y del llamado a la reconciliación, lo que tenemos hoy es quizás menos de un 5% de personas dentro de las iglesias que tienen alguna idea de quién es Dios. Mayormente cuando un hombre verdaderamente instruido predica el evangelio y habla acerca de quién es verdaderamente Dios, aún las personas de más años dentro de la iglesia se paran y dicen: si Él es Dios, si así es Dios, yo nunca lo conocí. Y si ese es el poder del cristianismo, entonces yo jamás lo experimenté. Esa es una realidad que debe ser descubierta y proclamada y revertida. Pero el asunto es que si queremos realmente obtener todo el consuelo y la dicha que Pablo dice que hay en la vida cristiana, debemos acercarnos a Dios no desde una perspectiva humanista, sino desde una perspectiva centrada en Dios. Es decir, Dios es el centro del universo, no el hombre, no nosotros. El humanismo está tan impregnado en nuestro pensamiento, hemos sido tan infectados por ese virus que ni siquiera lo podemos ver. Están todas nuestras cosas. Simplemente todo gira alrededor de nosotros. Nosotros siempre nos imaginamos y nos concebimos como el personaje principal de la película. No lo somos. Somos un hombre más
Dios es el centro del universo y no podemos hacer que Dios gire alrededor de nosotros. Nosotros hemos de morir humildemente como barro ante su hacedor, como criatura ante el Creador. De otra manera, ningún provecho vamos a sacar. Este es el mensaje de toda la Biblia. Dios resiste a los soberbios, a los que se creen sabios y entendidos, los que piensan que la verdad parte desde su mente finita hacia el resto del universo y no desde Dios hacia todos los demás. Tales personas no tienen ninguna posibilidad de encontrar a Dios. Solamente, dice él, aquellos humildes que vienen a mí en esa actitud van a encontrarme. Así que no debemos acercarnos a él desde esta perspectiva humanista, sino centrada en Dios. En Juan 6:66, ciertas personas están siguiendo a Jesús y entonces Él les dice realmente de qué trata seguirlo a Él, que no simplemente deben ir detrás de Él por los panes y los peces para que les haga algún milagro, les resuelva algún problema, sino que Él quiere una relación personal con ellos, que les demanda el corazón. Y entonces se nos dice, desde entonces ya muchos no andaban con Él. Y eso es cierto. Si hoy el verdadero mensaje del Evangelio fuese predicado en todas las iglesias de este país, la gran noticia sería esta: desde entonces ya muchos no andan con Jesús. Y qué bueno que eso sería. Que se identifiquen con Él los que verdaderamente quieren estar con Él. Él nunca aceptó la superficialidad ni los halagos vanos de aquellos que quieren sacarse un provecho de Él. Así que debemos acercarnos a Dios desde esta perspectiva. Encontramos en los primeros 11 versículos de esta epístola las características del verdadero cristianismo. Yo voy a resaltar 5, hoy solamente vamos a ver 2, pero estas son las 5. En el versículo 1 se nos dice que los cristianos son santos. A los santos que están en Filipos dirige Pablo su carta. En segundo lugar, en el mismo versículo, Pablo dice los santos en Cristo Jesús. Ellos son santos, pero lo son en Cristo Jesús. La tercera característica la encontramos en el versículo 5, donde Pablo dice de los filipenses: participaron en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. A la cuarta característica la encontramos en el versículo 6. Pablo dice: Dios comenzó una obra en ustedes y trabajará en ustedes hasta el día final. Y en quinto y último lugar, en el versículo 7, encontramos esta característica: todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, les dice Pablo. Hoy vamos a ver dos características, la número 5 y la más importante de todas. Un cristiano es alguien que participa de la gracia, y en segundo lugar, un cristiano es alguien santo. Esto va a ser relevante para todos en este salón, tanto para aquellos que son cristianos, para que puedan entender más exactamente de qué trata el tren al que se subieron y puedan hacer los ajustes que tengan que hacer. Esto será útil para aquellos que piensan que son cristianos y no lo son. Les dará un espejo ante el cual mirarse y examinarse. Pero también va a ser útil para aquellos que no son cristianos, para que puedan saber de qué trata el cristianismo, cómo es realmente un cristiano, de qué trata tener una relación con Dios. En primer lugar, entonces, un cristiano es un receptor de la gracia de Dios. Versículo 7, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Participar significa tener parte, haber recibido algo, haber sido incluido en algo. Gracia significa algo tan maravilloso que ni siquiera se puede explicar, que ni siquiera se puede entender bien. Algo que los cristianos cantamos semana tras semana y en lo que pensamos todos los días. Cuando oramos a nuestro Dios, casi no podemos decir 3 palabras sin mencionar gracia. Pero más o menos es esto lo que significa. Es un favor inmerecido a personas que no solamente no merecen un favor, sino que merecen todo lo contrario.
En otras palabras, gracia es el amor incondicional de Dios expresado unilateralmente a nosotros. Déjenme explicar todo este significado. La gracia es la característica más importante de nuestra relación con Dios. Simplemente si no entendemos lo que la gracia es, no podemos entender quién Dios es, qué clase de relación Él quiere tener con nosotros. No podemos entender el mensaje de la Biblia en ninguna de sus páginas, porque la gracia nos lleva directo a la naturaleza y al carácter de Dios. Esto es lo que significa gracia. Solo Dios puede en un sentido máximo expresar gracia. Solo Dios puede hacer eso. La gracia implica, una vez más, que Dios tomó una decisión de favorecernos, de hacernos el bien, cuando nosotros no lo merecíamos. Y digo que solo Dios puede hacer eso de manera perfecta, porque solo Dios puede obrar sin ninguna necesidad, porque solo Dios es autosuficiente. Es decir, Dios no necesita de nada ni de nadie, ni para su existencia, ni para realizar sus obras, ni para su felicidad. Por lo cual, cuando Él le hace el bien a alguien más, Él no está buscando sentirse bien consigo mismo, como nosotros lo hacemos. Él no está queriendo satisfacer su conciencia de que necesita hacer el bien, porque Él no necesita hacer el bien. Él no estaba obligado a tener gracia, tanto como un juez no está obligado a adoptar como hijo al criminal. Él no está obligado de ninguna manera a hacer eso. Es completamente libre. Es Dios de su abundancia, de su autosuficiencia, desbordándose hacia nosotros. Incondicionalmente, es decir, sin que nosotros lo merezcamos ni lo hayamos inspirado en lo más mínimo. En la Biblia esto se ve así. Hay dos razas básicas que tienen gran valor: los ángeles y los hombres. Ambos, enseña la Biblia, se rebelaron y se apartaron de Dios y llegaron a ser merecedores de castigo. Dios no perdonó a los ángeles. Dios no ofrece ningún beneficio, no favorece de ninguna manera a Satanás y sus ángeles. Sí lo hace con los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace con los hombres y no lo hace con los ángeles? La respuesta es por gracia. Nada más que por gracia. Él es libre. Él podría favorecer a los ángeles que se apartaron de él, los llamados demonios. Y si alguien no cree en estos seres, déjeme decir que la mayoría del mundo cree en estos seres. Simplemente una pequeña parte en Occidente no cree en espíritus malos y buenos, pero todo el mundo cree en espíritus malos y buenos. Simplemente están ahí. Dios quiso perdonarnos a nosotros. Fue su iniciativa, de su plenitud. Él podría no haber perdonado a ninguna de las dos razas. Eso significa gracia. Él podría habernos metido en una bolsa a todos, enviarnos a la cárcel. ¿Saben qué es la muerte? Es Dios poniéndole fin a la soberbia del hombre. Dios quitando la amenaza de la creación. Somos peligrosos. Lo sabemos. Hemos hecho daño a muchos. Nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Gracia significa seguimos vivos. Y podemos volver a reconciliarnos con Dios. Podemos ser perdonados. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Por qué nos ama? No hay razones. La razón se encuentra en Él, en que simplemente Él es así, que es esa clase de Dios que ama porque ama, que ama por naturaleza. Nada más que eso. Y no existen hombres que sean más dignos que otros del amor de Dios. El mensaje de la Biblia es este en cuanto al hombre. No es agradable, pero magnifica la gracia. En Romanos capítulo 3, en los versículos 10 y 11, Pablo dice: no hay justo ni aun uno. La palabra justo significa derecho. El mensaje de la Biblia es: nadie está derecho. Todos se descarriaron como ovejas, cada cual por su camino.
Voy a demostrar que esto es así más adelante. Eso es gracia. Es la autosuficiencia de Dios, la plenitud de Dios desbordándose sin razones más que esas hacia los hombres. Por lo tanto, eso nos enseña mucho acerca de quién es Dios y de qué trata el cristianismo. La Biblia no es un mensaje, no es un libro con un mensaje en donde vemos al hombre buscando a Dios y a Dios escondiéndose. El relativismo tiene esa idea, no es así, no es el hombre tratando de encontrar a Dios o de cerrar la separación entre Dios y el hombre. Es la historia de Dios por pura gracia, buscando al hombre casi incansablemente, a pesar de que el hombre se esconde una y otra vez de su Creador. Ese es el mensaje de la Biblia. Si no entendemos la gracia, no podemos entender nada más. Recuerdo cuando me convertí en cristiano, esto fue lo que tanto me cautivó. Hay una canción que dice: por el mundo no encontré un amor que fuese igual, y por más que encuentre amor, el tuyo es impar. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así, triunfaste sobre el Hades para darnos tu vivir. ¡Oh, qué amor! Inmenso amor. Cuando yo me acerqué al cristianismo, eso fue lo que me asombró. Todo lo que veía de Dios simplemente exaltaba ese aspecto de su carácter. Si Él es tan grande, ¿cómo Él puede amarme tanto? Si Él es tan poderoso, ¿cómo puede compadecerse de mí? Si Él es tan alto, si su trono es como es, si su justicia es, ¿cómo Él pudo amarme a mí? ¿Cómo pudo arrastrarse tanto para ganar mi corazón y mi perdón? Eso fue lo que me cautivó. Nunca había visto nada igual y nunca nadie va a ver nada igual. Gracia, amor como el de Dios, no existe. Da sin necesidad, da sin esperar nada a cambio. En Hechos capítulo 17, en los versículos 24 al 25, Pablo dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitase de algo. El mensaje humanista de hoy básicamente plantea al hombre acercándose a Dios como si Dios lo necesitara. Le da tanta importancia y tanto valor al hombre. Muestran a Dios algo así como dando lástima al hombre para que el hombre venga a acercarse a Él. Dios necesitando al hombre. No, Dios no necesita al hombre. En lo más mínimo. Él no es servido por manos de hombres, dice Pablo, como si necesitara de algo. Todo el beneficio es nuestro. Si simplemente lo rechazamos, Él seguirá siendo autosuficiente y feliz. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros nos beneficiamos, Él no. Ahora, quiero demostrar que hay dos sentidos en los que la Biblia habla de la gracia de Dios. Un sentido muy general. En el versículo 26 del texto que acabé de leer, de Hechos capítulo 17, Pablo dice: Él no es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todos los hombres reciben estas manifestaciones de la gracia de Dios. Si estás acá y no sos cristiano, tu respiración, los latidos de tu corazón, tu vida y tu aliento están siéndote dados ahora solo por la gracia de Dios. Es Dios el que obra eso. Y cuando Él quiera poner pausa, el corazón deja de latir y el aliento se va. En el capítulo 14 del libro de Hechos, en el versículo 17, Pablo dice: Dios
no dejó de dar testimonio de sí mismo, de quién es Él, haciendo el bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones con sustento y alegría. Toda alegría que un hombre pueda experimentar en el mundo de Dios, alegría sana, es una obra de la gracia de Dios. Simplemente no existe bien fuera de la fuente de todo bien. Dios es la vida misma, el autor de la vida. No hay ninguna clase de vida noble o feliz que podamos concebir aparte de Él. Ahora, eso es en primer lugar una gracia universal. La gracia cae sobre los hombres como el rocío a la mañana, a la tierra. Pero en segundo lugar, el mensaje de la Biblia es que el Dios que está lleno de gracia para con todos los hombres manifiesta de una manera especial y superabundante su gracia para con los llamados cristianos. Que el Dios que da vida y aliento y todas las cosas a todos los hombres y que llena de alegría y de sustento el corazón, lo hace mucho más con aquellos que se llaman sus hijos en el Nuevo Testamento. Ahora, todo esto significa, mis hermanos, que el Dios que está ahí en el cielo, mirando a todos los hombres, está mirando con favor especial a aquellos que se llaman cristianos. El Dios que da todas estas bendiciones y que hace todo este bien a todos los hombres está buscando oportunidades de bendecir a su pueblo. Eso es lo que significa. Y si tan solo lo entendiéramos un poco más, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Déjame ilustrar eso con algunos textos. En Amós capítulo 3, versículo 2, Dios dice a Israel: a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Acaso Dios no es omnisciente? ¿No es que Él todo lo sabe? ¿Cómo Él puede decir, solamente conozco a ustedes, pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento? El significado de eso es que, aunque Dios es omnisciente y Él conoce a todos, de una manera especial, Él conocía al pueblo de Israel. Él se preocupaba por ellos, Él los miraba a ellos, Él buscaba entre sus necesidades una oportunidad para derramar, ¿qué? Gracia. Eso es lo que significa receptores del amor especial de Dios. En Malaquías capítulo 3, en el versículo 17, el Señor Dios dice lo mismo, pero en otras palabras: serán para mí especial tesoro. De entre todos los hombres van a ser mi especial tesoro. Lo que yo más voy a valorar, proteger, ha dicho el Señor de los ejércitos, y me compadeceré de ustedes, o los amaré como el hombre que ama a su hijo que le sirve. ¿Alguno de ustedes cristianos puede entender esto? ¿Alguien podría pararse acá y decir exactamente cuál es el cálculo de las dimensiones del favor que nosotros recibimos? Nunca nadie lo pudo hacer. Nunca nadie lo va a hacer. En el Salmo 139 David dice: traté de enumerar tus pensamientos, tus favores, y no pude hacerlo. Mientras más pienso en ellos, dice él, parece que se multiplican como la arena en el mar. Aunque no lo podemos entender, qué consuelo nos da. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo está sufriendo probablemente una enfermedad severa y Dios le dice: mi gracia va a serte suficiente para que seas más que vencedor en medio de tu aflicción física. Y entonces Pablo adora a Dios por eso. En el Salmo capítulo 34, versículo 7, el hecho de que Dios nos mire con favor implica que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Como quisiera que existieran algunos lentes más o menos 4D espirituales para poder ver esto. Tan solo hagan este ejercicio, piensen, mis hermanos. Algún día ustedes van a ver al ángel de Jehová, lo van a ver. Después de su muerte, cuando sean
despertados al mundo espiritual de una manera visible, ustedes van a ver al ángel de Jehová acampando, haciendo guardia alrededor de su pueblo. Y tantas cosas temblando. Van a ver a Satanás, van a ver el trono de Dios. ¿Y cómo cambiará su vida entonces? ¿Acaso no dirían, si yo hubiese visto esto antes, mi fe, mi consuelo, mi fortaleza, mi confianza habrían sido tan diferentes, que lo sean ahora un poco más? Mírenlo a través de la fe. En Hebreos 1, versículo 14, acerca de los ángeles se nos dice que son enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. ¿Pueden creer eso? La gracia de Dios implica no que nosotros servimos a los ángeles, como muchas religiones paganas, sino que los ángeles nos sirven a nosotros porque nosotros hemos recibido más favor de parte de Dios que ellos. Es por el hecho de que Dios nos mira con más favor a nosotros que a los ángeles, que ellos nos sirven a nosotros y no al revés. De hecho, la idea del ángel de la guarda sale de la Biblia, sale de los evangelios. Ángeles que nos protegen, que nos sirven, que son enviados de parte de Dios como custodios nuestros. Y algún día sabremos de que tantas cosas nos libraron. Jesús pregunta con todo este cimiento de fondo, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Lucas 12, 6 y 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman ustedes, valen más que muchos pajarillos. Si nosotros tan solo pudiéramos ver estas verdades como las vieron algunos cristianos antiguos, compondríamos himnos como ellos lo hicieron, llenos de confianza, llenos de fortaleza y llenos de gozo. Y es trágico que muchos cristianos hayan olvidado esto, cuando no merecíamos sino ser abandonados a las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestra rebelión. Dios nos miró con amor. Eso es lo que significa el versículo 7 de Filipenses 1. Todos ustedes participan de la gracia, como yo lo hago. En las palabras tan gráficas de Dios en Ezequiel capítulo 16, versículos 5 y 6, 8 y 12 significa esto. Nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión, brindándote todos estos cuidados. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí te dije mientras estabas en tu sangre, vive. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, declara el Señor Dios. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de cuero. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda, te adorné con joyas. Puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Por eso ese miserable carcelero de Filipos que encontramos en Hechos capítulo 16, que se convirtió cuando Pablo llegó ahí, ese hombre que estuvo a punto de suicidarse, de quitarse la vida por temor a otros hombres y lo que iban a hacer con él, iban a pensar de él, podía ser capaz ahora de morir en una cruz romana, cantando al Jesús que le salió al encuentro cuando estaba en sus sangres, con la nobleza, con la dignidad, con la entereza de un rey, con la fortaleza de un león y con la ternura de una paloma. No existen seres como los cristianos en esta tierra. Lo siento para quienes se ofendan. Esto es historia, no es mi interpretación simplemente.
En conclusión, en las palabras de Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios puede proveer para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora veamos en segundo lugar que los cristianos no solamente son participantes de este amor especial de Dios, sino que son santos. Así lo saluda Pablo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 1. Los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Qué es un santo y qué no lo es? Esta palabra está tan abusada, tan manoseada, que tenemos que explicar qué no significa y qué sí significa. Ahora, Pablo no está dirigiendo esta carta a cierto grupo de personas dentro de la iglesia de Filipos. Es decir, un santo no es una élite religiosa dentro de la iglesia como el catolicismo romano enseña. No es así. En el catolicismo romano se toman ciertas personas que supuestamente han hecho grandes cosas y las canonizan y dicen, este es un santo. Los demás no necesitamos serlo. No, todos son santos. Como en el versículo 7, todos los santos son todos los que participan de la gracia de Dios. Según la Biblia, no importa quién sea fuera de este lugar, a qué te dediques, o sos un pecador o sos un santo. Cuando pasás por las puertas de ahí, delante de Dios, o sos un pecador o sos un santo. No existe otra categoría, solo existen estas dos categorías para Dios y nada más. Ahora es tan importante entender esto para nuestra propia identidad. Déjenme hacer una rápida nota histórica. Esto les va a ayudar. Van a identificarse con mucho de lo que les digo. La idea de élites religiosas del catolicismo romano, de los santos como seres especiales y más cercanos a Dios, y que de hecho son mediadores entre Dios y los demás hombres, es una idea que proviene del mundo griego, lo que se conoce como la cadena de jerarquías o cadena de seres. Esto es lo que los griegos creían y van a ver que esto es muy relevante, aunque no les parezca. Los griegos creían que existía primero un ángel, abajo estaba el rey y después venían todos los demás. Y que los que estaban abajo simplemente dependían de los que están arriba de esta pirámide. Ahora, esa mentalidad impregnó toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Traducido en nuestro lenguaje, que el presidente nos salve, que el caudillo resuelva todos nuestros problemas, que se levante un Che Guevara o que el pastor haga todo lo que hay que hacer en la iglesia. Ellos son los que están más cerca de Dios, son los seres iluminados. Los demás no podemos hacer nada. Cuando vino la Reforma Protestante, esto fue lo que se enseñó. No existe tal cosa. No hay élites religiosas dentro de la iglesia. Todos son santos. Todos fueron creados a la imagen de Dios. Todos tienen potencialidades. Todos son necesarios. No existen tal cosas como iluminados. Hay funciones, hay roles, hay presidentes, hay reyes, hay pastores. Pero no cumplen más que una función. No son seres especiales. Y el mundo necesita de todos nosotros. Esa enseñanza transformó completamente la iglesia. Ahora los cristianos se acercaban a 1 Corintios capítulo 12, versículos 21 y 22, y lo entendían, donde se dice que si bien un cuerpo, Pablo compara la iglesia con un cuerpo, dice si bien un cuerpo es muchos miembros, es un solo cuerpo, y todos los miembros son necesarios para el cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Ahora, todos los cristianos dijeron, sirvo para algo. Tengo una utilidad, la imagen de Dios está en mí, ciertos atributos de Dios de una manera limitada están en mí y debo expresarlos. Debo desarrollarme en mis potencialidades. Hay un lugar. No seré ojo, pero quizás soy oreja.
Esteban es nariz. Te la tenía que devolver. Esteban, varios entendieron qué parte del cuerpo eran. Hasta los petizos sabían que tenían una utilidad. Finish. Esto, ¿cómo sigo ahora? Revolucionó la cultura europea. De verdad lo hizo. Hay gente que dice, el cristianismo es el opio de los pueblos, el catolicismo es el opio de los pueblos. Sí, con esa idea de las jerarquías y los iluminados y todo depende de los de arriba, y describo a Argentina hablando así. No se puede hacer nada, todo depende de los que están de arriba, los demás no podemos cambiar las cosas. El catolicismo fue el opio de los pueblos, pero cuando la reforma vino, los hombres comenzaron a desarrollarse. Por eso los países del norte de Europa que abrazaron la reforma y Estados Unidos llegaron a ser los países más desarrollados en todos los sentidos. Culturalmente, artísticamente, poéticamente, en comunidad, laboralmente, económicamente, de tal manera que las naciones que no abrazaron la reforma fueron a aprender de los países que sí lo hicieron. Y hubo orden y armonía en una gran medida en los gobiernos que abrazaron la reforma. Todos somos necesarios. Todos somos santos en Cristo Jesús. Hay grados de pureza, pero eso no tiene que ver con esto. Por lo tanto, el cristianismo trae dignidad, libertad y desarrollo. ¿Qué sí significa ser santo? Ahora vieron, muchos de ustedes tienen la mentalidad católica medieval. Hablando en estos términos, la mentalidad de Latinoamérica es la misma mentalidad del mundo medieval, cuando el catolicismo lo hacía todo. ¿Qué sí significa ser santo? La palabra santo significa cortado o separado. Esta es la primera connotación que tiene. No tiene que ver primeramente con moralidad, con la clase de vida que los cristianos viven, más bien tiene que ver con algo que Dios ha hecho en ellos y por ellos. Los separó, los apartó, los distinguió de los demás, los sacó de este mundo y los organizó a forma de un pueblo y les dio una identidad. Ustedes son mi pueblo, ustedes viven de acuerdo a mi ley, ustedes tienen mis promesas, ustedes están bajo mi protección y mi pacto. Eso es lo que significa. Podemos decirlo así, no es un concepto, la palabra santo, no tiene un concepto negativo y limitado. Es decir, ser santo no es no hagas esto, no hagas lo otro, prohibido tocar, prohibido decir. No es algo limitado, no se limita simplemente en mandamientos de no hagas, no hagas, no hagas, sino que es más bien un concepto positivo y amplio. Es decir, significa escogido para servir a Dios en todo lo que Dios quiera. En otras palabras, consagrado a Dios. Eso no tiene grados. Fuiste separado por Dios, fuiste escogido por Dios, fuiste llamado por Dios a servirle en lo que te pida que hagas. Eso significa ser santo. Y ser santo es tener esta clase de relación con Dios. No tiene que ver con moralidad en primer lugar. En el Antiguo Testamento existe toda clase de cosas santas. Algo santo puede ser una cuchara que Dios distinguía y separaba para ser usada en su templo. Podía tener con comida que solamente debía ser comida para él y de cierta manera. En la iglesia todos fuimos apartados para Dios. Eso es lo que significa. Por lo cual hay dos sentidos en los que debemos entender qué significa ser un santo. En primer lugar, este sentido de ser escogidos, ser separados. Y en segundo lugar, esta es la lógica. Si Dios me separó, yo voy a separarme. Si Dios me llamó a servirle, yo voy a servirle. Y es donde entra la moralidad. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, Pablo dice, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, para separarnos de este siglo malo, para rescatarnos, para Él nos separó, nos escogió.
Y este es el segundo sentido. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, Pablo saluda a la iglesia en Corinto así, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo, escogidos en Cristo, separados en Cristo y llamados a ser santos. ¿Ven la diferencia? Separados en Cristo, Cristo los compró para vivir para Él, para tener una relación con Él, y ustedes son ahora llamados a corresponder a esa separación, a esa elección, llamados a ser santos. La primera connotación no tiene grados, fuimos separados para Él, es un acto decisivo y definido. Lo segundo es llamados a ser santos, algo progresivo, tiene que ver con un estilo de vida que desarrollamos. En otras palabras, según 1 Juan 4:19, nosotros lo amamos a Él, a Cristo, porque Él nos amó primero. Todo el mensaje de la Biblia en este sentido es: vivan, pueblo de Dios, de una manera diferente, porque Dios los escogió para ser diferentes. Porque Él los hizo un pueblo diferente. Ahora déjenme hacer una aclaración antes de pasar a mi último punto. Una aclaración, un repaso, quizás para otros. Ser santos es la cosa más feliz que puede existir. Y la cosa más fácil que puede existir. Ser cristianos, en otras palabras, ser un santo es ser un cristiano, básicamente, ni más ni menos, es la cosa más fácil y más feliz que existe. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 30, mi yugo es fácil, o mi ley es fácil, y mis mandamientos o mi carga es ligera. ¿Escucharon eso? Jesús dice: es fácil obedecerme a mí, es fácil seguirme a mí. Lo que les pido que hagan, mi tarea para ustedes, es algo ligero, es algo sencillo. Esa es mi experiencia y la experiencia de todo cristiano verdadero que entiende de qué trata el cristianismo. Para nosotros es más fácil amar a Cristo que no amarlo. Es más fácil obedecer a un sabio que desobedecerlo, ¿no? Para desobedecer a un sabio que hacer necio. Es más fácil obedecer a un médico que nos ama y que quiere sanarnos y traernos bienestar, que no obedecer al médico. Eso implica odiarnos a nosotros mismos, ¿no? Es más fácil disfrutar una buena comida, un buen asado, que probar una buena comida y decir: es horrible, eso implica que algo no está funcionando bien en mí. Es más fácil confiar en la fortaleza de un puente para atravesar una ciudad, un puente firme y seguro, que caminar por ese puente desconfiando, ni siquiera atreverse a cruzar. Para eso hay que estar un poco loco, ¿no? Ahora es más fácil obedecer a Cristo que obedecer a cualquier otra cosa que nos diga cómo debemos vivir. Algo te dice cómo debes vivir. Todos son hijos de su cultura. No existe el yo hago lo que quiero. Simplemente miren cómo se visten. Es más fácil obedecer a Cristo que obedecer a cualquier otro ser. Es más fácil amar y apreciar a Cristo que cualquier otro ser. Es más fácil disfrutar de Cristo que disfrutar de cualquier cosa que Él creó. El Creador está infinitamente por sobre su creación. Eso es lo que el cristianismo enseña. Jesús dice: cuando alguien viene a mí, entra en una relación conmigo, es fácil. Cuando me conocen de verdad, es más fácil ser santo que no serlo. Es más fácil. David dice en el Salmo 16: en tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo, 100% de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es más fácil comer ahí que volver a la basura. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, todo lo que Cristo me da, mejor dicho, todo lo que este mundo tiene para ofrecerme al lado de lo que Cristo me ofrece, es basura. No es nada, es comida chatarra. Ahora déjenme hacer una apelación final. Y esto es para quienes están acá y no conocen a Jesús. Yo les pregunto, ser santo significa simplemente esto: es alguien sanado por el toque de Jesús. Es alguien que puede obedecer al sabio,
que puede confiar en el puente que nos dice cómo cruzar las aflicciones de la vida y llegar a Dios, es disfrutar de la comida que sacia el hambre de felicidad que hay en nosotros, es amar al Rey que lo merece todo. Eso es ser santo, es alguien que fue sanado, es alguien con un corazón puro, para decirlo de otra manera. Te pregunto, ¿no reconoces que necesitas un Salvador? ¿No reconoces que necesitas que tu corazón sea purificado, que hay cosas en cortocircuito dentro tuyo? Que hay una tormenta, una gran necesidad de encontrar quién sos y para qué debes vivir. ¿No está eso dentro tuyo? ¿No es más fácil aceptarlo y venir y ser sanados que simplemente seguir como hasta ahora? Ahora déjenme persuadirlos. Si van a ser como un enfermo de cáncer que no quiere aceptar que tiene un virus mortal que lo está corrompiendo, acá están las evidencias. En Mateo capítulo 7, versículos 14 al 16 y 21 al 23, Jesús dice, esta es la declaración de que el hombre está enfermo, corrompido, de que necesita ser rescatado. Llamó a la multitud y les dijo, escuchen todos lo que les digo y entiendan, dice Jesús. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. En otras palabras, sus problemas interiores no se deben a los problemas exteriores, sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Mora dentro de nosotros. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Ahora yo te ruego que escuches a Jesús. ¿Acaso no te describe todo lo que dijo Jesús? ¿No hizo una radiografía de tu corazón? ¿No podrías aceptar que estas palabras se aplican a vos? ¿No es cierto que estás en cortocircuito? Voy a ponerte una ilustración que no se puede resistir. Imagínense, si estás acá y no sos cristiano, ¿qué harías si tuviese en mi mano un DVD con los pensamientos que tuviste hasta ahora acerca de tu cónyuge, de tus padres, de tus hijos, de tus amigos, las cosas que pensaste en secreto? Y ahora voy a reunir a toda tu familia en este lugar y vamos a ver la película de todo lo que pensaste en toda tu vida. Yo te digo lo que harías. Huirías de este lugar hacia la tierra donde nadie te conoce y jamás volverías a aparecer por estos pagos. Porque lo que Jesús dice es cierto. Pensamos cosas increíbles. En nuestra soledad, en nuestro secreto, jugamos con los pensamientos más perversos. Concebimos, hasta llegamos a disfrutar en nuestra imaginación las cosas que nosotros condenamos en otros y que sabemos que están mal. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué todos hicimos eso? Esto es así para todos los hombres. ¿Por qué el hombre está así? Porque lo que la Biblia dice es cierto. Somos una raza caída, corrompida, que se apartó de Dios, está enferma y necesita ser salvada. Somos malos. Eso es lo que significa. Y la Biblia enseña que si Dios de una manera extraordinaria y milagrosa no frenara nuestros pensamientos que salen de nuestro corazón, simplemente los llevaríamos a la práctica. Esas cosas revelan, nuestros pensamientos lo revelan. Y sería terrible que tus familiares y amigos que nunca te volverían a mirar otra vez vieran esa película, que si Dios la ve, y Dios lo conoce todo. Dios lo conoce absolutamente todo. No se asustan de ustedes mismos.
Nunca se asustaron de ustedes mismos. Nunca hicieron algo y dijeron, ¿cómo pude hacer algo así? ¿No se desconocieron a ustedes mismos ninguna vez? Yo sé que sí, eso nos pasó a todos. ¿Saben cómo se llama? Se llama el poder del pecado. El poder del pecado. Cuando el orgullo, la soberbia, la lascivia, la lujuria, esas cosas que pensaste, de pronto se apoderan de tu corazón y haces lo que nunca le contaste a nadie. Este es el cuadro del hombre según la Biblia. El hombre cavó un pozo, entró en él y ahora no puede salir y necesita un Salvador. Alguien quizás dice, pero pecar es humano. Sí, y todos hacemos esas cosas. ¿Y qué? Pecar es humano. No podemos simplemente dejar de hacerlo. No, pecar no es normal. El hecho de que todos lo hagan no significa de que no esté mal. Está mal, no debería ser así. Y no tiene por qué seguir siendo así si hoy puede ser sanado. Ahora, déjeme para terminar poner una prueba más de este cáncer maligno sobre la mesa. Así es como los filósofos de hoy, los músicos, dan a conocer esta realidad, esta enfermedad, esta crisis. Esto no se puede esconder. La gente que escuchás, miren lo que dice el artista de Callejeros, el cantante de Callejeros. Esto es lo que dice en sus letras: ser pobre, ser rico, crecer en la calle o crecer para el vicio, en el que muchos se han caído sin caminar. El silencio del campo, el ruido de la ciudad, no van a bastar para que encuentres todo aquello que necesitas. El sinsentido es lo que adoramos y no podemos ver, ir y venir, volver atrás. No me hace bien, nada bien. He de salir a buscar alguna forma de algún amor, algo que suene bien para no morirme de sed. Vivo en mi ilusión, no tengo la salvación, no traigo soluciones, solo hago rock and roll, vivo en mi ilusión. Hay miles de personas que se reúnen para cantar esto, como si fuese algo lindo. Fito Páez, de nuestra ciudad, habla de la melancolía en sus canciones, la melancolía de vivir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Charly García, antes de ser cristiano, yo hacía covers de Charly García. Él dice, es muy difícil ver si algo controla mi ser. Esto es lo que la Biblia llama el poder del pecado. En el fondo de mí veo temor y veo sospechas con mis fascinaciones nuevas. Una parte de mí dice, stop, fuiste muy lejos, no puedo contenerlo, trato de resistir a esta extraña influencia. Vicentico dice esto, así es como él expresa su crisis. Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Y a veces la verdad salta y el hombre mira hacia arriba y entonces Vicentico dice, en las montañas más allá del sur, en lo más hondo del mar, busco un camino de vuelta al lugar. Dame la verdad, dime, Señor, ¿cómo puedo cambiar y entregarme a la paz sin temor? Y que brille la luz entre la oscuridad. La respuesta para los artistas de Callejeros, para Fito Páez, para Charly García, para Vicentico y para todos los demás es esta. Este es el lugar, en Cristo. Y nada más que en Cristo, nada más que en Él. Así anda el hombre separado de su fuente de vida, convaleciente, tambaleándose, arrastrándose, desesperado, buscando algo por lo que vivir, sin poder soportar el peso de la aflicción de la vida. Cristo, Cristo, y nada más que Cristo, 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 y nada más que Cristo. Pueden traer
al hombre más abominable, más enfermo, trae a un hombre tan terrible, tan malvado que nosotros digamos, apártenlo de nuestros ojos, no podemos mirarlo, no podemos tolerar su historia. Y Cristo puede sanarlo, Cristo puede hacerlo limpio, puede cambiarlo. Con tan solo un toque, Él puede hacerlo nuevo y lo hace. Y lo hace, lo hace. Acá está la evidencia, lo hace.